Llegamos hoy a la 9ª parte de nuestra serie Amor, Noviazgo y Matrimonio. En el tema pasado dimos entrada a la 3ª sección de esta serie con el primer tema acerca del matrimonio, donde vimos su definición. Dijimos que el matrimonio tiene un significado mucho más elevado de lo que nosotros mismos consideramos. El matrimonio es una institución divina, porque nace en lo profundo de la mente y el corazón de Dios, que refleja unidad y pacto. Cuando las parejas se comprometen a unirse en matrimonio, lo hacen por su propio deseo, elección y voluntad, y luego Dios actúa como juez y las declara unidas. Por eso debemos tener mucho cuidado con la persona que elegimos, porque luego del veredicto legal de Dios, el hombre no se podrá divorciar. Dios simplemente nos da unas pautas que nos revelan cuál es su voluntad. Si un verdadero creyente está muy pendiente de ver que esa otra persona en la que se fija es también un verdadero creyente que ama al Señor y que sabe lo que es el amor, entonces puede estar seguro o segura que esa es la persona que Dios quiere para su vida. Ahora veamos hoy las propiedades del matrimonio. Sección 3. El matrimonio. Tercera parte. Propiedades o características del matrimonio. Si el matrimonio bíblico tiene el principal propósito y finalidad de deleitar a Dios a través de reflejar el gobierno soberano de Dios sobre la creación y la unidad de Cristo con su amada Iglesia, nos preguntamos entonces, ¿cómo hacemos para que el matrimonio refleje lo que debe reflejar y para que produzca el gozo y la paz en nuestros corazones que debe producir? Pues bien, en Génesis capítulo 2, versículo 18 y versículos 21 al 25, vemos como mínimo 4 características del matrimonio desde la perspectiva de Dios. Primero, complemento, versículo 18. Segundo, unidad, versículos 21 al 23. Tercero, autonomía y prioridad, versículo 24. Y en cuarto lugar, transparencia en el versículo 25. Complemento, unidad, autonomía y prioridad y transparencia. Leamos la cita, Génesis capítulo 2, versículos 18 y versículos 21 al 25. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La primera característica la tenemos en el versículo 18. Complemento. Es importante notar la declaración de Dios en este versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Esta declaración de Dios es fundamental porque en todo momento de la creación Dios viene diciendo que todo lo que hace es bueno. La luz es buena. Génesis capítulo 1 versículo 4. La tierra y el agua son buenas. Génesis 1:10. El sol, la luna y las estrellas son buenos. Génesis 1:18. Los peces y las aves son buenos. Génesis 1:21. Y los animales de la tierra son buenos. Génesis 1:25. De todo lo que Dios había hecho, lo único que tiene el calificativo no es bueno es que el hombre esté solo. Con esto, Dios no está diciendo que la creación del hombre le haya quedado mal o que haya sido imperfecta, sino que estaba incompleta hasta ese momento. Dios aún debía dar un paso más en la creación del hombre, aún faltaba algo, no solo para Adán, sino para toda la creación, para que Dios la viera toda y dijera lo que dice en Génesis 1:31, «He aquí es bueno en gran manera». Y lo que faltaba para que Dios llegara a ese alto calificativo era la creación de la preciosa mujer. Esto nos muestra el enorme valor de la mujer y de la unión matrimonial para Dios. El matrimonio es la intención de Dios tanto para el hombre como para la mujer. Aún faltaba una compañera adecuada para el hombre. Faltaba alguien que le pudiera dar apoyo al hombre para que éste cumpliera con la tarea que Dios le había encomendado, y entonces creó a la mujer. La trajo al hombre y ofició el primer matrimonio con una estructura de funciones bien definida para cada uno de ellos. Dios crea a Adán como primer elemento de la raza humana y luego crea a la mujer con un concepto teológico de enorme importancia: ayuda idónea. En su expresión hebrea original, literalmente significa alguien con quien dialogar. Antes de la mujer, Adán ya llevaba una relación y una comunión perfectas con Dios. Él establece primero una relación personal con Adán porque fuimos creados por Dios para disfrutar de una relación íntima y cercana con Él. Pero luego,
Dios le da al hombre una mujer, porque también debía relacionarse con otras personas. Esto ya nos está hablando de un orden divino, que la intimidad con Dios precede a la intimidad con cualquier otra persona. Adán tiene una relación plena con Dios y dialoga perfectamente con Dios, pero tiene que ejercer autoridad en la tierra y tiene que ejercer dominio sobre la creación. Y para eso es necesario que sus decisiones y sus acciones sean consideradas, contrastadas y discutidas. Por eso le faltaba un elemento con quien tomar decisiones, una ayuda idónea, alguien con quien dialogar. Es por eso que a la mujer le gusta tanto hablar. No es un defecto, es una virtud de ella. Es una cualidad nata de la mujer que los hombres vilmente hemos despreciado por causa del pecado. A la mujer le gusta hablar, dialogar, conversar, opinar, y fue creada por Dios para que el hombre recibiera una segunda opinión desde otra perspectiva. La mujer no se ve más linda calladita. Ella fue creada para ser atendida por el hombre, y por eso debe ser escuchada. Estimado varón que me escuchas, si tú no vas a estar dispuesto a dialogar con ella y a escucharla, mejor ni te cases. Dios no le trae al hombre otro varón, le trae una mujer, un ser con características físicas, emocionales y mentales muy diferentes, pero que se acoplan de manera perfecta con el hombre para que éste pueda cumplir con la labor para la cual Dios lo creó. Primero, poblar la tierra, cosa que sería imposible biológicamente con otro varón. Y segundo, reflejar su gloria gobernando la tierra, cosa que sería imposible sin alguien con quien dialogar y con quien considerar las decisiones. Aunque el hombre es creado primero, el ejercicio de autoridad sobre la tierra es dado al hombre y a la mujer. En Génesis capítulo 1, versículo 28 leemos: «Fructificad, multiplicaos, llenad, sojuzgad la tierra y señoread en ella». Estas son palabras en plural. Dios se las dice a los dos. No obstante, ayuda idónea nos habla de una estructura de funciones diferentes para él y para ella. Dios decretó un orden en la creación que ejemplificara la relación perfecta de la deidad. Y con esto la mujer no es inferior para Dios. Una cosa es el ejercicio de autoridad que es dado a ambos, y otra muy diferente es la subordinación, el orden establecido por Dios para el funcionamiento de la creación. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, Pablo nos muestra ese orden de funcionalidad que Dios estableció ahí en Génesis 2:24 cuando dice: «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo». Pablo nos está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de su esposa. Ahora, entiendo muy bien que esto es un concepto muy chocante para la mujer en el día de hoy, un pensamiento retrógrado para el mundo y la sociedad en la que vivimos actualmente, y en parte es entendible cuando vemos la forma tan desastrosa como los hombres hemos ejercido el rol de cabeza o autoridad. Por eso voy a exponer este aspecto desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva depravada de los hombres, para que de esa manera seamos libres en la verdad y el matrimonio llegue a ser lo que Dios ha diseñado que sea. Y esto también me compromete seriamente a mí como hombre. El apóstol Pablo nos muestra cómo Dios nos ha dado 3 roles diferentes a cada uno de los cónyuges en el matrimonio, y debemos conocer estas funciones y cumplir con cada una de ellas si en verdad esperamos tener matrimonios que sean exitosos. Solo si seguimos estos principios de Dios podemos esperar que el mecanismo del matrimonio funcione de forma constante, correcta, exitosa e indefinida, de la misma manera como 2 piñones diferentes están acoplados dentro de un mismo engranaje. Comencemos viendo los roles para el varón. Para el esposo, Dios ha designado que él, primero, sea la cabeza de su esposa, segundo, que se entregue a su esposa y tercero, que ame a su esposa. En primer lugar, ser cabeza. Eso lo tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice ahí el apóstol Pablo: «Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador». También lo puede ver en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Qué quiere decir Dios con esta analogía de que el hombre es la cabeza de la mujer? Bueno, pues veamos qué es lo que hace una cabeza físicamente hablando. La cabeza piensa, comunica, ordena y el cuerpo obedece.
Prioritariamente significa que el hombre es el responsable del cuidado físico, espiritual y emocional de su esposa. Cuando Dios creó al hombre, Él lo puso en el huerto de Edén para que el hombre lo labrara y lo guardase. Eso nos dice Génesis 2:15. Por eso Pablo nos dice en Efesios 5:25 que el marido debe amar a su mujer, y como ya lo aprendimos en el tema del amor, el amor es la decisión de proveer y proteger. Estas dos palabras se pueden resumir en lo que hizo Adán en el Edén: labrar. Muchos hombres son muy responsables en cuanto a las necesidades físicas de su esposa y también de sus hijos, pero han desatendido a la tarea de cultivar y labrar el corazón y el espíritu de su esposa y también de sus hijos. Por esa razón, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios llamó primero al hombre, aunque sabía bien que la mujer había pecado primero. Adán era la cabeza y debía cuidar de su esposa. Otra forma importante de entender lo que significa ser cabeza es viendo lo que no significa. Ser cabeza no significa superioridad, y por eso no es machismo. No es imposición sobre la esposa. No es subyugar o esclavizar a servidumbre a la esposa. No es maltrato o abuso de autoridad, y no es despreciar o desatender a las ideas de la esposa para actuar independientemente de ella. Ser cabeza es seguir como esposos el modelo divino de Jesucristo, y es labrar, proveer, proteger, preservar, amar y encaminar a nuestra esposa y a nuestros hijos, así como Jesucristo trata a su novia y futura esposa, la iglesia. Ese es el primer rol del varón. El segundo rol del varón es ser entrega. Este lo tenemos en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el día de hoy, la corriente mundana, machista y cultural nos ha enseñado que la mujer es la que debe entregarse al varón. Pero el manual de instrucciones de Dios nos dice todo lo contrario. Dice que el que tiene que entregarse es el varón a la mujer, así como Cristo se entregó por su iglesia. Esto es algo muy revolucionario para la mente machista de muchos hoy, donde se desprecia la idea de un hombre dispuesto a servir y atender a su esposa. El pastor Paul Washer dijo en uno de sus mensajes que cuando un hombre en el altar le dice sí a su mujer, inferencialmente le está diciendo no a todas las demás mujeres del mundo. El varón cristiano no se casa con la mentalidad de que su esposa es quien le va a servir a él, sino que llega al matrimonio con la mentalidad de que él será quien se despoje de sí mismo para atender, labrar, cuidar y cultivar solo a su esposa. Así que, estimado creyente varón, renueva tu entendimiento en este rol, porque hoy se ha tratado a la mujer como una esclava y una sierva y no como a una reina. El tercer rol para el varón es ser amor. Ese lo vemos en Efesios 5:28. Dice ahí el apóstol Pablo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El tema del amor ya lo vimos ampliamente al principio de esta serie, y también vimos el arte de amar de 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Solo anexaremos que Pablo no deja de hacer énfasis en el amor una y otra vez, porque esa es la base del liderazgo del hombre. Él debe amar a su esposa, y el modelo de ese amor para con ella es el amor de Cristo para con su iglesia. El amor decisional que se sacrifica en una entrega diaria de proveer, proteger, para que la esposa crezca, mejore, madure, florezca y fructifique bajo el liderazgo amoroso de su esposo. La mujer fue tomada de una parte del hombre para ser amada por el hombre como el regalo más admirable que Dios le ha dado y para ser estimada de igual valor que el hombre. Eso lo veremos más a fondo cuando pasemos a la segunda propiedad. Por eso el apóstol Pedro nos dice también en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 que para Dios la mujer es de igual importancia y valor que el hombre. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una vez más, esto es muy revolucionario para nuestro tiempo, donde el machismo solo busca satisfacerse a sí mismo sin tener en cuenta los sentimientos y las emociones de la mujer. Entonces, Dios le ha designado al esposo 3 roles principales y todos ellos tienen como modelo a Cristo: ser cabeza, ser entrega y ser amor. Y todos están en Efesios capítulo 5, porque esta es una exposición del apóstol Pablo sobre Génesis 2:24. Pasemos ahora a los roles de la mujer.
Para la esposa, Dios ha determinado que ella, primero, sea ayuda idónea, segundo, se sujete a su esposo, y tercero, que respete a su esposo. En primer lugar, ser ayuda idónea. Este lo tenemos en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Como ya lo dijimos, la mujer es coigual con el hombre, pero Dios no la creó para liderar, para mandar o para ser autoridad sobre el hombre, sino que la creó para ser ayuda para el hombre. Dos verdades fundamentales hay en estas dos palabras. En primer lugar, la palabra ayuda. Esta es la acción de servicio desinteresado que una persona brinda a otra con la intención de disminuir su esfuerzo, aliviar su carga o mejorar su trabajo por conseguir un fin determinado. Estimados varones, la razón por la que Dios nos dio una ayuda es porque los hombres no podemos solos. Por lo tanto, la mujer es necesaria para el hombre. Yo la necesito. La segunda palabra es idónea. Idóneo es algo que posee las características o reúne las condiciones necesarias y óptimas para una función determinada. Esto quiere decir que la mujer tiene mucho que dar para el hombre. Ella complementa con todo su ser al hombre. La mujer complementa con su visión de las cosas, con su intelecto, con sus ideas, con su imaginación, con su ánimo, con sus palabras, con sus consejos y con todas las fuerzas de sus capacidades y habilidades. Dios ha diseñado a la mujer de una manera especial y maravillosa para que pueda desarrollar esta función de ayudar al hombre en sus metas. A través de los avances científicos, hoy ya se sabe que el cerebro de la mujer es biológicamente diferente del cerebro de los hombres. No que sea inferior, no que sea superior, simplemente diferente. Expresado de una forma resumida, el cerebro de la mujer tiene más nervios conectados en sus dos hemisferios y esa es la razón por la que ella puede pensar y desarrollar más tareas al mismo tiempo en contraste con los hombres. Por eso es que hoy vemos un mayor impacto de mujeres ejecutivas en el mercado laboral. Actualmente en nuestra sociedad contamos con más secretarias que con secretarios. Ella puede estar al tanto de muchas tareas al mismo tiempo porque Dios la creó biológicamente capacitada para desarrollar su rol como ayuda idónea para el hombre. La razón por la que la mujer no es la cabeza del matrimonio ni la pastora en la iglesia no es porque sea incompetente, porque no lo es. La mujer es capaz de hacer muchas cosas. Es Dios quien establece esta estructura de roles y es Él quien ha establecido que sea el hombre quien lidere y la mujer quien responda en ayuda al hombre en ese liderazgo. No aceptar este orden de subordinación es ir en contra de Dios mismo, así que la esposa debe ser ayuda idónea de su esposo. En segundo lugar, el punto más duro para las mujeres: sujetarse o ser sumisas a su esposo. Ese lo tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 22, donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo primero que debemos entender en este punto es que el concepto bíblico del sometimiento o la sujeción no es el mismo concepto que tiene nuestra sociedad actualmente. Para Dios, someter no es subyugar, no es esclavizar, no es anular a la persona. Ser sumisa no significa no opinar, no hablar, no comentar, no preguntar, no poder discrepar y tener que decir sí a todo lo que su esposo diga. Por supuesto que no. Nuestro diccionario define la sumisión como la acción de someterse a una autoridad sin cuestionarla. El problema con esta definición es que falla en cuanto al cuestionamiento, y así esta definición queda completamente separada de la definición bíblica. Porque precisamente Dios nos ha dado el intelecto y la razón para que nuestras decisiones sean un actuar libre, pero basado en la conciencia. Bíblicamente la sumisión es obediencia voluntaria bajo uso de razón. Dios quiere que como hijos suyos todos nos sometamos a Él voluntariamente, pero también conscientemente de que su gobierno y su liderazgo es lo mejor para nosotros. Por eso me someto a Él y lo hago voluntaria y conscientemente. Actualmente todos estamos bajo sujeción de otros y cuando les obedecemos lo hacemos voluntaria y conscientemente, respetando esa posición de liderazgo sobre nosotros. De esa manera es como comenzamos a obedecer a los padres, luego a los maestros, luego a nuestros jefes de trabajo y también a las autoridades civiles. Eso es sumisión. Y asimismo nos rebelamos abiertamente contra todos ellos
cuando sus órdenes se salen del marco de lo que es legal, honesto y justo para nosotros. Así, la sujeción bíblica demanda de la razón. Significa entender bien cuál es mi posición y mi rol dado por Dios en el matrimonio, para permitir que nuestra autoridad lidere libre y abiertamente. Así la mujer debe someterse a su esposo, pero el esposo a su vez debe someterse a Cristo. Si el hombre lidera imitando la función de Cristo, entonces la esposa no tiene excusas ni pretextos para no someterse a su esposo, y lo hará así como la iglesia se somete a Cristo. Ser sumisa significa ser dócil, respetuosa, mansa, cálida, humilde, sencilla, y no altiva, orgullosa, vanagloriosa, soberbia, chantajista, manipuladora o competitiva. Lo segundo en este punto es que la mujer no le debe sometimiento y sujeción a todo hombre. Estimadas damas, presten atención a esto. La mujer no le debe sometimiento y sujeción a todo hombre. El texto nos dice que solo debe someterse a su esposo. Por lo tanto, toda mujer que es soltera, que no se ha casado aún, es libre de todo yugo, pero esto no quiere decir que una soltera tiene libertad para insubordinarse hacia sus padres, hacia sus maestros, hacia su pastor, hacia su jefe o hacia una autoridad civil. Si es una mujer cristiana, su sometimiento es primero al Señor, y en el Señor ha de obedecer todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo lo que es de buen nombre, así como lo dice Filipenses 4:8. Y aquella que está casada debe sujetarse o someterse a su marido como al Señor. ¿Qué significa esto de como al Señor? Bueno, tenemos una interpretación más en Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto quiere decir que la esposa solo debe obedecer a su esposo siempre y cuando el esposo esté sometido a Cristo. Entre tanto que el marido se esté comportando dignamente con su esposa y no le ordene hacer algo indebido, que vaya en contra de las Escrituras o de la moral y de la dignidad de su esposa, la mujer debe apoyarlo, impulsarlo y respaldar con respeto su liderazgo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y esto también involucra a su marido. No porque el hombre haya sido nombrado cabeza sobre la mujer, significa que ahora ella deba doblegarse a él como una esclava. Mucho cuidado, varones, porque Dios nos pedirá cuentas de ese liderazgo. Y mucho cuidado, mujeres, porque Dios les pedirá cuentas de ese sometimiento. Dios honra y valora a la mujer, y la sumisión que Él demanda de ella no es la sumisión machista, prepotente y legalista de muchos en la sociedad actualmente, sino la fluidez de una mujer que tiene un espíritu afable y obediente a la palabra de Dios. Si un hombre no actúa con amor, no puede esperar sumisión de la mujer. Por eso, el joven creyente debe buscar a una mujer creyente que sepa lo que es el amor y que sepa lo que es la sumisión cristiana. No puede estar esperando que una mujer rebelde a sus padres, a sus maestros, a sus pastores y rebelde a las autoridades, luego se someta a su esposo. Hay hombres que no son creyentes verdaderos y aún así llevan una vida más ejemplar. Son moralmente correctos, tratan con amor, con decoro, con respeto, con valor y con delicadeza a sus esposas, y a estas no les es difícil sujetarse a su liderazgo. ¿Por qué entonces un verdadero hijo de Dios no va a ser ejemplo de Cristo? Es dentro del matrimonio el primer lugar donde damos testimonio real de nuestra conversión, y cuanto más ese hombre refleje el carácter de Cristo, más fácil y grata le será a esa mujer cumplir su rol de sujeción, de ayuda, de impulso y de apoyo para su esposo. En tercer lugar, el tercer rol de la mujer es ser respetuosa. Ese lo tenemos en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El imperativo de Dios para el hombre en Efesios 5:25 y aquí en Efesios 5:33 es que debe amar a su mujer porque eso es lo que más le cuesta al hombre. Pero a la mujer no le dice que ame a su esposo porque eso es lo que la mujer hace por naturaleza. A ella le dice que se debe someter y debe honrar a su esposo porque eso es lo que más le cuesta. Más adelante veremos a qué se debe esta descompensación en la pareja que llegó a causa del pecado.
Ya que la mujer fue capacitada por Dios para ser la ayuda idónea del hombre, ella tiende a tomar el control y el liderazgo del matrimonio. Su desarrollo es tan efectivo que si no mantiene su lugar, puede socavar la labor y la posición del hombre. También en todo momento cuando las cosas no funcionan como ella desea. El respeto es la actitud de reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades y los derechos del otro. Una mujer puede irrespetar a su marido de muchas formas, con toda clase de palabras y actitudes que expresan desprecio, indiferencia, descalificación y desaprobación, humillándolo o poniéndolo en ridículo frente a otras personas, desafiándolo o no reconociendo sus cualidades y su liderazgo en el hogar. La manera más común de irrespetar al hombre es tratarlo como si éste fuera un niño pequeño. Cuando la esposa le habla de forma hostil, regañándolo, y lo manda y lo castiga, o cuando lo manipula usando el sexo como un instrumento de disciplina o de chantaje. Es cierto que son muchos los casos de los hombres que abusan de su posición y no tratan con amor a sus esposas, pero la mujer no está fuera de este contexto, y también se presentan muchos casos de mujeres abusadoras. ¿Cómo manifestarle respeto a su esposo? Estimule su liderazgo con las palabras de aprobación y reconocimiento sinceros. No desautorice sus órdenes y comentarios delante de otros, y más aún delante de sus hijos. Reconozca sus capacidades y sus fortalezas en todo momento, haciéndole sentir lo importante que es para usted y la necesidad que usted tiene de él. Tome en cuenta sus decisiones aunque usted manifieste su desacuerdo, y trátelo como lo que es, su esposo, no su hijo. Mis apreciadas mujeres, ustedes tienen un papel sumamente valioso dentro del matrimonio. Tengan en cuenta que es Dios quien lo ha puesto a él como la autoridad del hogar y la cabeza sobre ustedes, y por lo tanto, Dios le pedirá cuentas a él de su labor. Así que si usted como mujer sabia y prudente tiene un esposo que es correcto con usted y también que teme al Señor, ayúdele a llevar ese liderazgo. Si así lo hace, la recompensa será muy gratificante y satisfactoria para todos. Al igual que con el hombre, si la mujer aprende el arte de amar de 1 Corintios capítulo 13, entonces manifestará su amor para con su esposo, dándole el respeto y la honra que el Señor le pide. Así como el hombre debe servir conscientemente a su esposa basado en el amor, la mujer debe respetar a su esposo conscientemente basada en el amor. Así entonces, para la esposa, Dios le ha designado 3 roles que modelan la relación de la Iglesia con Cristo: ser ayuda idónea, ser sumisa y ser respetuosa. Y estos principios también están implícitos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Con esto hemos visto la primera propiedad del matrimonio, el complemento. El hombre y la mujer fueron creados por Dios para complementarse mutuamente, y esta es la primera condición que un matrimonio debe cumplir si ha de reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Dentro del matrimonio, ambos, el hombre y la mujer, debemos entender la estructura de funciones divina. El hombre tiene un llamado a ser cabeza y debe cumplir con su rol como autoridad, y la mujer tiene otro llamado y debe cumplir con su rol como ayuda idónea. En la biología, la cabeza da dirección y el cuerpo responde. Si un cuerpo no responde a la dirección de la cabeza, manifiesta entonces una seria disfunción corporal, y de igual modo, si un esposo no dirige correctamente o si una esposa no responde de la manera debida a la correcta dirección de su esposo, ambos están manifestando una disfunción espiritual muy pero muy seria. Es Dios quien establece este orden de funciones. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Pero como Satanás siempre ha querido ser semejante al Altísimo, entonces para ejercer autoridad al margen de Dios, le propuso a Eva un orden muy diferente: que la mujer sea la cabeza del hombre y que el hombre sea la cabeza de Dios. Pero la verdadera intención del diablo era que, estando Dios y Cristo apartados del hombre por causa del pecado, el orden real fuera otro: Satanás como la cabeza de la mujer como cabeza del hombre y el hombre como cabeza de Dios, estando Satanás por encima de todos. Por eso la liberación femenina siempre ha sido una obra diabólica que en ningún momento busca darle a la mujer el lugar de favoritismo, sino que es el arma que el diablo está usando para tomar el lugar de primacía. Pero con lo que Satanás no contaba
era con que Dios actuara con todo su poder, lleno de gracia y de misericordia sobre el hombre para salvarlo y redimirlo. Y ese propósito no puede ser quebrantado por nadie, porque en este plan Dios actúa soberanamente. Por eso cualquier orden diferente del orden establecido por Dios, tal como el machismo, el feminismo, la unión libre, el divorcio o el matrimonio igualitario, son un engaño del diablo que busca depravar lo sublime y elevado del matrimonio y el orden de funcionalidad que Dios ha establecido desde la creación. El modelo de la medida del sometimiento que Dios le exige a la mujer para con su esposo es el modelo de la medida del sometimiento de la Iglesia para con Cristo. Y el modelo y la medida del amor que Dios le exige al hombre para con su esposa es el modelo y la medida del amor de Jesucristo mismo para con su Iglesia. Un esposo que se someta a Cristo se someterá a su esposa con amor y buena voluntad para ejercer su liderazgo como el del Señor por su Iglesia. Y una esposa que se someta a Cristo se someterá a su esposo con amor y buena voluntad para responder a ese liderazgo de su esposo, así como la Iglesia se somete a Cristo. Si las mujeres pensaban que es difícil someterse a sus esposos, quiero que piensen que no hay carga mayor, más comprometedora y que exija mayor responsabilidad que la de los hombres que deben imitar con sus esposas la labor de Cristo con su Iglesia. El ejercicio de estos roles en total armonía con la palabra de Dios es lo que hace que el hombre y su mujer cumplan juntos la tarea de autoridad sobre la tierra ordenados por Dios, reflejando así la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo que trae honra a Cristo, a la familia, a la Iglesia y a los esposos. Preguntémonos, ¿es este el propósito que también nosotros tenemos para nuestro matrimonio? Oremos y pidamos al Señor que cambie con su palabra nuestra forma de pensar para que así sea. Le invito a que tome un tiempo, como hombre o como mujer, para que reconozca esta verdad de parte de Dios y en la intimidad de su habitación, dele gracias al Señor por esta verdad y luego arrepiéntase si sus actos con su pareja no han sido los que Dios ha diseñado. En el siguiente estudio continuaremos con las demás propiedades del matrimonio. Esperamos que nos acompañe.